Sí, yo quisiera hablar de 4 hechos que forman un hito o varios hitos en estos días que nos indican que estamos frente a una situación muy compleja. La primera es la argumentación de legítima defensa que ha hecho el director de Carabineros y el alto mando, ¿no? Muy firme, muy férrea, sobre la muerte de Francisco Martínez por 6 tiros disparados por el sargento Juan González. Después hay un ciudadano boliviano que fue tirado por 2 efectivos de Carabineros, lo bajan de un retén móvil y lo tiran en un sitio eriazo frente a las dependencias del Servicio Médico Legal de Calama. Independiente si lo golpearon o no lo golpearon, lo importante es que a pesar de estar en estado grave, lo tiran ahí y lo dejan ahí y muere. Después hay el tercer hito que yo quiero escoger, es el furgón de Carabineros, que fue quemado aquí en Santiago, en el centro de Santiago, en un video que yo creo que a todos nos provocó estupor, estremecimiento, sin saber cómo es posible que esto esté ocurriendo en nuestra ciudad. Los otros hechos son igualmente espeluznantes. Y yo diría que el cuarto es la manifestación de deliberación que ha hecho el general director de Carabineros Yáñez con respecto a su disgusto por los dichos de la ministra Carla Rubilar de que es necesario una refundación de Carabineros, una suerte de refundación. Lo dijo en una entrevista en Radio ADN. Este es un acto de liberación, no es el primero. Lo recordó Oscar Contardo en una columna hoy día, ¿Quién manda?, ¿no? Porque lo que ahí recuerda que este no es el primer acto de liberación. Y lo recuerda porque se dice que hay un acto muy importante el 26 de enero del 2018, que yo lo tengo muy patente, cuando el general director de inteligencia de Carabineros de entonces en el gobierno de Bachelet armó todo un escándalo sin responder preguntas, conferencia de prensa, por lo que estábamos informando sobre la operación Huracán. Blue. Todos sabemos lo que pasó. Villalobos hizo pataleta porque informábamos del fraude de Carabineros. Y todos sabemos que el gobierno no hizo nada y finalmente hemos llegado a un fraude de 30.000 millones de pesos. Y la asociación ilícita son ellos quienes las armaron y somos nosotros quienes tenemos que protegernos de ellos. Aquí el presidente Piñera ha salido a respaldar el actuar de Carabineros, incluso los actos de liberación. En Panguipulli ocurrió un hecho más grave aún. La Corte de Valdivia transformó las cautelares, respaldó la legítima defensa y la ministra Llanos, que es madre, según el desconcierto reveló esta semana, el medio digital, es madre del jefe del OS7 de Carabineros de Punta Arenas, no se inhabilitó. No se acostumbra, nadie dice nada, nadie reclama. Y ella, saltándose los pasos procesales antes de que termine la investigación, va al fondo del tema y zanja, dicta sentencia. Aquí hubo legítima defensa. Yo quiero solo apuntar un hecho. Si prevalece esta teoría de la legítima defensa con 6 tiros, en que independiente de los videos que hay, de los testimonios que hay, que indican que hubo un primer acto de imprudencia de los carabineros porque al parecer no conocían a este señor, a este artesano que vivía en Panguipulli, que era absolutamente inofensivo, pacífico. Yo creo que si se llega a legitimar esta teoría, la legítima defensa, tiene unas repercusiones enormes, porque si desde el estallido hemos tenido más de un centenar de heridos graves, con carabineros disparando perdigones y armas. ¿Ustedes se imaginan lo que significaría que ante la menor interpelación Carabineros actúe, porque ellos van a estar blindados además por un fallo judicial? Lo que me preocupa es que ni al gobierno ni a la oposición les parece que aquí hay un desgobierno, que aquí no tiene coto Carabineros. Nadie lo controla, nadie lo fiscaliza. Lo que le duele es que la ministra Carla Rubilar haya dicho que hay que
hacer una especie de refundación, porque eso es lo que necesita Carabineros, porque no tiene la confianza de los ciudadanos. Y entonces lo que le duele es que ella lo haya dicho y lo manifiestan públicamente en un acto de deliberación. Yo creo que el descontrol se vio y lo grafica esta imagen de 86 inmigrantes expulsados con overoles blancos. ¿Dónde están los coyotes que los trajeron a Chile? Porque yo quiero solamente decir, el gran ganador del estallido social por la falta de control que hay sobre el actuar de Carabineros, por la ineficacia policial, de inteligencia, es el narcotráfico, el crimen organizado, que tiene 3 variantes: narcotráfico, tráfico de armas, que han aumentado en Chile enormemente según todas las estadísticas. Los homicidios han aumentado en 34% en Chile, con armas de fuego de alto calibre, y el tráfico de personas. Ni un solo coyote arrestado. 86 inmigrantes, pobres, que llegaron a Chile a pie, con niños, caminando a veces, kilómetros de kilómetros. Yo creo que el tema es preocupante. Varias personas están diciendo, ya es tarde, ya es tarde. Y pareciera que estamos en febrero y esta crisis no la detiene nadie. Es urgente que alguien, que el gobierno actúe, que el gobierno se manifieste, que el presidente no se limite a respaldar el actuar de Carabineros como lo han hecho los últimos gobiernos una y otra vez frente a todas las víctimas que tenemos. Alejandra Matus y Pauta Libre, para que usted exponga el tema. Sí, yo quiero complementar el análisis que hace Mónica con los detalles del caso de Jaime Beizaga, el joven boliviano de 23 años, en Calama, sí, ciudad en la que viví, por lo tanto conozco los espacios donde sucedieron las cosas. Lo que quería decir respecto de esta situación, que da cuenta de la banalización de los procedimientos y de la nulo respeto a los derechos humanos, pero más allá de las normativas, más allá de los tratados, la total deshumanización, la falta de la mínima compasión con un ser humano. La historia que se contó en la audiencia de formalización y que vi 2 veces porque me parecía espeluznante e increíble los datos que se aportaron allí, es que cerca de la 1 de la tarde una persona, una señora, llamó a Carabineros porque había un joven con el torso desnudo quejándose, gritando, y estaba ahí desde la madrugada. Cuando llegaron los policías y le preguntaron el nombre, el joven no se podía levantar y lo tomaron en andas y lo subieron al furgón retén móvil. A 5 minutos de distancia de ahí no hay uno, sino 5 centros hospitalarios privados y públicos, y no se dirigieron allí. Se lo llevaron a un lugar que está a mayor distancia, porque es un sitio Eriazo que está contiguo al servicio médico legal. Sitio Eriazo en Calama significa un lugar sin árboles, no hay ningún obstáculo que impida la vista, digamos, es un terreno absolutamente plano de tierra. Y como esto era así, 2 personas vieron a los carabineros botar del furgón a este joven y pegarle en la cabeza con un bidón de agua aparentemente vacío. Uno era el guardia del servicio médico legal. Sí, y el otro es un señor que venía llegando en su auto particular. Exacto. Los 2 son testigos protegidos y que no se conocen sus nombres. Y cuando los carabineros se ven sorprendidos en esta actividad, se acercan al funcionario del servicio médico legal y le dicen que ese joven lo habían pillado robando, cosa que es falsa, que lo habían pillado robando y que estaba drogado y que cualquier problema llamara al 133.
O sea, Carabineros, en su lógica, estaban dejando ahí una persona problemática y lo dejaron abandonado. Perdón, pero si un señor está robando no se lo deja, ¿no? Se lo lleva a la comisaría. O sea, cualquiera hubiera sido la circunstancia, pero esto fue lo que hicieron ellos. Y luego el funcionario del Servicio Médico Legal llamó a la PDI llamó al SAMU, que llegó 1 hora después. Calama es pequeño, Calama es una ciudad donde en 5 minutos, 10 minutos los servicios están ahí mismo. Pero bueno, se demoró 1 hora en llegar el SAMU y cuando llegó el SAMU la persona había fallecido justo ahí. Pero mientras estaba la PDI, el joven dio su nombre, dijo quién era y dijo que era boliviano. O sea, cuando los carabineros le tenían bajo su custodia, todavía podía comunicarse y probablemente también les dijo a ellos su nombre y su nacionalidad. La perita que le hizo la autopsia le encontró tierra en la boca y muestras de numerosos golpes que no fueron la causa de muerte, o por lo menos así principalmente, sino que un shock sistémico que se está investigando, pero lo que la perito sí sabe es que Jaime no había comido en muchos días y que no había tomado agua en muchos días y que estaba expuesto a condiciones de frío, como es el frío calameño en la noche. En Calama, aunque en el día haga mucho calor, como zona desértica, en la noche hace mucho frío. Y entonces, ¿de qué murió Jaime? ¿De hambre? ¿De sed? Nadie, de todas las personas que tuvo la gentileza de darle un vaso de agua, yo lo encuentro terrible. La cadena de acciones, y la misma perito dice también que a ella le parece que de haber recibido atención se hubiera salvado. Era un joven de 23 años, probablemente fuerte, tal vez bastaba un vaso de agua. Sí. Yo creo que eso también habla de un procedimiento que utilizan los carabineros que se llama el 2 corto. El 2 corto es el procedimiento que aplican carabineros, sobre todo en el norte. Este no es el primer caso. Cuando encuentran a una persona que según ellos, digamos, que no va a tener defensa, digámoslo, una persona, por ejemplo, con sus problemas facultades mentales comprometidas, o un borracho, o drogado, o un drogado, lo agarran, cuando alguien se queja, lo agarran, la suben al furgón, le pegan y lo abandonan. Eso es lo que según los mismos carabineros relataron en el caso de José Vergara, que aún está desaparecido. Y yo creo que esos procedimientos que son de rutina, no es que los carabineros hayan querido hacerlo a él en particular porque no sé qué características, a lo mejor le pegaron porque era boliviano, pero lo hubieran hecho igual, hubiera sido chileno. Hay una manera de entender la labor policial que en estos casos se quieren evitar el trámite, era hora de cambio de turno, tienen que hacer actas, tienen que contratar lesiones y todas esas cosas se las ahorran con este 2 cuartos, que es un procedimiento que si tiene nombre es porque se hace con mucha frecuencia. 2 cortos, perdón, no 2 cuartos. Sí, yo, atento a tu relato, también vi la audiencia, experimenté también conmoción ante lo que se expuso allí. Hay un tema que tiene que ver con lo que ocurrió en Calama y que tiene que ver con nuestra profesión, y yo lo voy a traer a colación, porque lo siento así, me disculpan, digamos, pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con la publicación que hace el diario La Tercera y un artículo de Leslie Ayala. De Leslie Ayala y Juan Manuel Ojeda. Sí, ellos publican un preinforme de autopsia, entiendo, un documento del médico legal que desde el punto de vista de la investigación descarta la hipótesis de la golpiza, ¿no? Luego hay una información que circula en medios del norte que ese supuesto preinforme no habría existido jamás. Luego sin autor, sin firma. Sin firma. Y luego vemos la audiencia donde efectivamente ese preinforme existe. Ese preinforme de autopsia dice que la causa de muerte es indeterminada. Porque faltan Porque faltan, efectivamente. 2 exámenes. Porque faltan todavía 2 procesos, digamos. 2 exámenes muy importantes. Exacto. Por lo tanto, dice que la causa es indeterminada,
describe las causas, la condición médica que dices tú, Alejandra, respecto de que había falta de alimento, falta de líquido y que había un shock generalizado en el cuerpo de la víctima. Pero el informe existió, el documento está. Probablemente falta todavía agregar, indexar algunos otros datos que van a permitir que la justicia tenga un panorama más claro desde el punto de vista médico, si efectivamente hubo o no una participación activa de Carabineros. Lo que investigan ahora es la falta de auxilio que le entregan los Carabineros. Lo que tú estás contando no reta el relato de Alejandra de que los Carabineros, en vez de auxiliarlo, lo tiraron y lo dejaron. Exacto. Grave en un sitio odioso. El punto al cual yo voy... Y lo golpearon. Sí, el tema, el punto al cual yo voy... Lo que la relación directa entre los golpes y la muerte es lo que se está investigando, y que más probablemente lo que tenía era problemas por inanición y por deshidratación. Perdón, pero el punto tiene que ver con digamos, la cantidad de ataques del cual ha sido objeto el equipo de la Tercera. Me parece cobarde, me parece delirante. Yo no conozco a Leslie Ayala en persona, nunca he hablado con ella, no tengo ni un compromiso con el diario La Tercera, pero sí he sido objeto de funas, logro empatizar con el trabajo de una colega. Ese documento existió, a lo mejor incompleto, pero existió, y aprovecho este espacio para enviarle un mensaje de apoyo a Leslie Ayala, porque recibió amenazas de muerte, porque fue denostada, y me parece que no es justo. De verdad me parece que no es justo. Es que lo que estamos viviendo es una situación muy compleja en que las redes sociales, que yo creo que tienen su valor, pero cuando se comportan como en sus efectos nocivos, desinformando con respecto a las vacunas o denostando, crean una situación en que incluso a Leslie la amenazaban con violarla, ¿no? Entonces yo creo que a Leslie y a Juan Manuel Ojeda tienen un trabajo que los respalda. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que las redes son un instrumento, las redes no reaccionan. Hay personas que criticaron el trabajo periodístico como critican el trabajo periodístico de cualquiera de nosotros y digamos, yo creo que frente tienen a todo eso, el derecho. Claro, tienen todo el derecho, digamos, porque el tema con la nota de la Tercera no es si el informe existía o no, sino que la nota decía que se descartaba completamente la participación de Carabineros, y no es tan así, porque lo que se establece es que hay una muerte por causa indeterminada, todavía faltan antecedentes, y que, digamos, la actuación de Carabineros tampoco es inocua en el resultado del deceso, al punto que la Fiscalía lo formaliza por trato inhumano y cruel y cuasi delito de homicidio. Entonces, respecto de la crítica al trabajo, yo creo que todos tenemos que, digamos, tener el cuero duro y de cómo soportar las críticas y responder del trabajo que hacemos. Ahora, por supuesto que algunas personas menos, y yo creo que aquí lo importante es identificar qué personas son las que amenazan y que, digamos, se pasan de revoluciones y atacan a la persona y no están discutiendo con el argumento, sino que atacan a la persona como ser humano. Y por eso, por supuesto, respecto de eso, yo no comparto las amenazas contra nadie. Las mujeres somos principalmente blancos de amenazas en redes sociales y de amenazas de tipo sexual, que son las que no sé por qué la gente piensa que para denostar o para discutir tu trabajo te tienen que amenazar con de corte sexual, hacerte amenazas de corte sexual. Más allá de eso, yo creo que el tema de la mentira, claro, pero sí es importante decir que no es toda la red, que digamos, hay personas que lo han hecho, y yo creo que en este caso sería súper importante que se investigara y se sancionara a esas personas, porque el delito de amenazas existe, y aunque se haga en la red, aunque se haga presencialmente, es un delito.